Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a enseñar si el color azul es de hombres y el rosa es de mujeres, así que quédate conmigo. Y bueno, vamos empezando este polémico tema que desde mi punto de vista me parece absurdo el querer como que atribuirle a cierto género un color determinado. Primero que nada, recuerda que el azul antes era de niñas y el rosa era de hombres. ¿Por qué? Porque se relacionaba con diferentes cosas. Por ejemplo, el azul lo relacionaban mucho con la delicadeza y el rosa lo relacionaban con la confianza. ¿Por qué la confianza? Porque también tenía cierto que ver con la guerra. Imagínate que las personas iban a la guerra y regresaban con el uniforme manchado. ¿Nunca te ha pasado que te cortas y como que se te embarra la ropa en la cortada y se hace como un rojo aguado? Ah, bueno, pues ese rojo aguado lo relacionaban mucho con el rosa. Entonces psicológicamente era como hombres, guerra, rosa. Y por muchos años así pasó. Hasta que, por ejemplo, como a principios de los años 1900, como 1914, las personas empezaron a ver que en el periódico publicaban como vestimentas recomendadas para tus niños, para tus hijos. Y siempre coincidía que todas las vestimentas que recomendaban de color rosado eran para los hombres y el azul para las mujeres. Y así era la asignación de colores para las personas, hasta que fue la Segunda Guerra Mundial, que ya fue como ese cambio en el cual los nazis empezaron a identificar a los homosexuales con un triángulo al revés de color rosado. Entonces ahí fue cuando empezó a girar, en el cual ya no era simplemente de hombres el rosado, sino se le atribuía a los homosexuales. Pero los capitalistas aprovecharon esto que estaban haciendo los nazis para decir, bueno, vamos dándole un enfoque para poder sacar dinero de esto, y empezaron a hacer juguetes para los niños en color azul y juguetes para las niñas en color rosado. Y así fue cuando se vivió todo este periodo como de transición. Pero obviamente había grupos liberales que decían, no, pues o sea, no tienes que identificar a un género por su color. Entonces estos grupos liberales empezaron a decir, bueno, ¿yo por qué tengo que vestir a mis hijos del color que tú me digas? Yo los visto como quiera. Entonces empezaron a vestir a sus hijos de cualquier color, o sea, fuera rosa, azul, verde, morado, de cualquier color, como diciendo, a mí no me estés diciendo cómo vestir a mis hijos. Y así fue como en la época de los 80s ya hubo ese cambio de decir, ya es parejo, vístete como tú quieras, nadie te va a juzgar, dale, ¿sabes? Sin embargo, también hay otra cosa que define mucho si un hombre utiliza rosa. En mi caso personal, una vez fui con una asesora de imagen como para que me recomendara qué tonos usar, qué tonos no usar. Y me recuerdo que se me quedó muy grabado que me dijo que el rosa iba muy bien con mi tono de piel. Y también me dijo los colores que no debía usar. Obviamente para cada tono de piel varían los colores que se recomiendan y los que no se recomiendan. Así que pues en mi caso el color rosa me va muy bien, ¿sabes? Ya concluyendo de todo esto que vimos, el rosa siempre ha cambiado de que si es de hombre, que si es mujer, que si no, que si es de homosexuales, que si lo que sea. Entonces creo que en estas épocas actuales ya no importa qué género seas, ya no importa cuáles sean tus preferencias. Simplemente el rosa es un color que tú puedes usar si te gusta, si no te gusta, nadie te tiene que juzgar. También el rosa te puede quedar bien o mal dependiendo de tu tono de piel. Y bueno, después de esto que acabamos de ver, si sigues pensando que el rosa y el azul definen algún género, hay de dos. La primera es o que vives en una comunidad muy cerrada, muy tradicional, o la segunda es que simplemente ya tengas una edad muy avanzada. Obviamente cada quien es libre de pensar lo que quiera, cada quien es libre de utilizar lo que quiera. Y acuérdate que yo soy Diego Segura, nos vemos en el siguiente video. No te olvides de dar like a este video, no te olvides de suscribirte al canal y tocar a la campanita.